Estamos hablando de dos figuras esenciales, aleluya, dos ministros, dos apóstoles del Señor, que habían sido instruidos por medio de la palabra del Señor, que habían tratado de llevar el Evangelio lo mejor posible para ganar almas. Aleluya. Se encuentran en un debate o en un problema. Dice la palabra que cuando Pablo llega a Antioquía, tuvo que resistir a Pedro y condenarlo. Tuvo que hablar con él seriamente, porque se dio cuenta, aleluya, que comía con los gentiles. Y después, aleluya, se apartaba, se retraía, se apartaba porque tenía miedo a los judíos de la circuncisión. Tenía un doble comportamiento. Y ese doble comportamiento era para Pablo hipocresía, lo que estaba haciendo Pedro. Y este pecado de hipocresía, hermano, no es algo nuevo en nuestros días. Este pecado desde antes, aleluya, desde la fundación del mundo, empezó a arraigarse en el ser humano. Y hoy en día, hermanos, casi muchos lo hemos pasado por alto. Por eso les hablaba y les decía el mensaje que no des lugar a que nadie te reprenda. Dice la palabra del Señor que nuestro sí debe ser un sí y nuestro no debe ser un no. Que por tanto, si nosotros hacemos un compromiso con Dios o una promesa con Dios, sea mejor que no prometamos o que prometamos y no cumplamos. En otras palabras, hermanos, nuestro deber es ser rectos delante de Dios. Como dice la palabra, el Señor viene con una iglesia limpia, sin tacha y sin arruga. No demos lugar a que se hable de nosotros o no tengamos un comportamiento inadecuado en las cosas de Dios. Hoy en día nos damos cuenta, hermanos, de que hay muchas personas llamadas cristianas que son nada más de renombre, porque su conducta, su comportamiento es otro. Muchas personas asisten a las iglesias, hermanos, pero saliendo de la iglesia se siguen comportando como gente del mundo. Y este mensaje me llamó la atención, hermano, de predicarlo, porque hablaba yo con una persona que me dice: soy cristiano, pero sirvo a Dios cuando yo quiero. Decimos, ese hermano, esa hermana, ese pastor, ese líder, nomás me están señalando los errores, no me dejan vivir mi vida, no me dejan ser como yo quiero ser, siempre se están entrometiendo en mi vida. Pero a veces, hermanos, cuando alguien reprende y lo hace de corazón, hermanos, lo hace porque tiene un sentir de parte de Dios. Porque algo está inquietando a esa persona a aprender a quien está haciendo mal, para que mejore su conducta, para que sea mejor delante de Dios. Amén. Pedro fue ese mal, y antes de que fuera demasiado, aleluya, Pedro Pablo le reprende inmediatamente. Y la palabra, hermanos, a veces la palabra reprender a muchos de nosotros no nos agrada, no nos molesta. Muchos de nosotros pensamos, hermanos, no es que me está criticando,
No, es que no le parece bien lo que hago, no, es que nada le agrada. A veces tomamos como que alguien es juez nuestro, pero a veces la gente o la persona que nos reprende, la persona que nos llama la atención o que nos quiere hacer ver las cosas, hermano, lo hace por nuestro propio beneficio. Lo hace para que despertemos a tiempo antes de que caigamos en un error o nos enviciemos de malas prácticas. Yo creo que nosotros no podemos jugar, hermanos, con las cosas de Dios. No podemos decir que somos cristianos cuando queremos hacer nuestra propia voluntad, cuando queremos tener nuestro propio comportamiento, nuestro propio orden de vida o de las cosas. Necesitamos entender que el venir a Cristo es una vida sujeta a Dios conforme a su voluntad y conforme al agrado de Dios. Amén. Pedro, aleluya, estaba llevando dobles prácticas en su vida. Cuando estaba con un grupo se comportaba de alguna manera y cuando regresaba con los de él se comportaba de otra. Nosotros debemos ser limpios en todos los aspectos, en nuestra apariencia, en nuestra manera de ser, nuestro comportamiento, nuestras decisiones, nuestros ideales, hermanos, todos deben de ser dirigidos en un mismo orden. No podemos ahorita ser volúmenes, decir ahorita sí y de rato no. Dar la cara y luego dar la espalda. Mayormente a los que persisten en pecado, repréndelos delante de todos. Y a veces nosotros, hermanos, como que eso no nos agrada, que eso no nos parece. Y por eso está hoy en día, hermanos, viviendo la iglesia unos tiempos difíciles. Porque el verdadero evangelio, hermanos, se ha degradado tanto. Porque cada quien quiere hacer lo que quiere. Porque no respetamos la voluntad de Dios, ni las leyes de Dios, ni los mandamientos de Dios. Cada uno queremos acomodarnos a nuestro beneficio y vivir la vida simplemente como a nosotros nos parece. La palabra nos dice, hermanos, en muchos textos bíblicos, que hay un principio de las cosas como se deben de hacer y también hay una autoridad para reprender a quien está haciendo mal. En Lucas 17:3 dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndelo. Y hay muchos textos más que nos hablan, aleluya, de que podamos decirle a quien está haciendo algo mal antes de que su pecado llegue a mayores, hermanos. Podemos darle palabras de corrección. Dentro de mí me llamó la atención, hermano, no nada más es esa persona de la que yo les estoy hablando. ¿Quién sabe quién es? No es nada más esa persona. En todas partes, hermanos, hay gente que se llama o se dice ser cristiana, tiene comportamientos que no son adecuados, que no son agradables delante de Dios. A veces lo vemos participando en estas cosas. A veces están, aleluya, aquí en un tiempo devocional, cantando, alabando y glorificando al Señor, y de repente, hermanos, los vemos practicando cosas del mundo. Los vemos, aleluya, inmiscuyéndose en problemas del mundo, en malas prácticas. Y eso, hermanos, vitupera el Evangelio. Nosotros degradamos, aleluya. Hay mucha gente que no confía a veces en el cristiano porque ven nuestro comportamiento. Nosotros somos cartas de idas a donde quiera que vamos. Mucha gente no nos tiene confianza. Mucha gente ya no se quiere acercar
al Evangelio, no quiere aceptar, aleluya, la palabra del Señor, porque ven en muchos, no digo que en nosotros, pero ven en muchos hermanos cosas que no debieran ver. Porque una persona me decía, hermano, yo sirvo a Dios cuando yo quiero. Entonces le dije yo, pero es cristiano. Digo, sí, soy cristiano. No más que no voy todo el tiempo a la iglesia, porque no todas las cosas me gustan. Hay cosas que me aburren. Y empezó a platicar de eso. Y le dije, no, es que el verdadero cristiano tiene que estar ahí en las buenas y en las malas, le guste o no le guste. Cuando ya uno le entregó la vida a Cristo, uno tiene que sujetarse a las cosas. Entonces él decía, me dieron el cargo de ujier y ya tenía más de 2 años en el cargo de ujier, pero todo el tiempo nos tocaba acomodar las bancas y temprano a barrer, y pues eso me cansa. Qué triste, hermanos, que volvamos personas de esa manera. Y luego empieza a platicar, hermanos, que volvió a retomar sus viejas amistades. Dice, pero ya no tomo igual que antes porque soy cristiano. Nada me tomo una copita. Ellos sí se emborrachan, pero yo no. Habla y reprende a Pedro, aleluya. Porque entre su comportamiento aún estaba arrastrando a Bernabé en ese mal camino. Estaba arrastrando a Bernabé en esas prácticas, aleluya. Dice, y en su simulación participaban también otros judíos. A veces, hermanos, no nos damos cuenta y en nuestra mala manera de vivir en las cosas de Dios, hermanos, a veces arrastramos a otra persona. Venimos con el sentir de servir a Dios, de agradar a Dios, hermanos, pero a veces la gente, venimos aquí, tenemos un comportamiento, salimos afuera y usted ve en nosotros unas prácticas diferentes que no corresponden a la de un cristiano. Hermanos, a la carne se le es difícil dejar muchas cosas. La carne está viciada en muchas malas prácticas, muchas malas decisiones, muchas malas costumbres. Hay gente que se le dificulta dejar sus amistades. Y dice la palabra del Señor, aleluya, que necesitamos, aleluya, quitar de nosotros toda clase de pecado, todo aquello que nos asedia. A veces, hermanos, hasta las amistades no son estorbo. Porque a veces queremos acudir al Señor y cuando menos acordamos, corremos con el vecino, con la vecina y ya estamos hasta hablando y chiflando y haciendo cosas que ellos hacen. Y la palabra dice, aleluya, que las malas compañías corrompen las buenas compañías. Nosotros debemos dejar atrás toda tradición, todas aquellas cosas que nos fueron enseñadas allá afuera cuando andábamos en el mundo, cuando andábamos o las tendencias del catolicismo que teníamos, hermanos, tenemos que dejar atrás todas esas prácticas. En una ocasión, aleluya, yo recuerdo una hermanita que cómo batallaron con ella, hermanos, cuando yo entré al Evangelio, hermano, me di cuenta de esa persona ya mayor de edad, tenía, yo creo que como unos 80 años, la ancianita. Pero cada que llegaba al templo, a ella se le bautizó, era cristiana, pero tenía una práctica que no le era fácil dejar.
Ella cuando llegaba al templo se persinaba. Y el pastor, por más que le insistía, hermana, es que usted ya debe dejar esas prácticas, eso no tiene relación aquí, eso no significa nada delante de Dios. Ella decía, no lo puedo ver porque yo desde niña fui instruida en eso. Nuestro comportamiento, nuestros hechos, aleluya, tienen que mostrarse en un cambio. La palabra dice que debemos a conocer frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Hay muchas prácticas que teníamos en el mundo. Muchas cosas que hacíamos, decisiones que tomábamos, cosas que aparentábamos hacer, hermano, pero hoy tenemos que reprenderlas en la carne, tenemos que someter a la carne. Dice la palabra, aleluya, que tiene que haber en nosotros, aleluya, un cambio de mentalidad, un cambio de razonamiento en nuestras prácticas, en nuestros deseos, en nuestros hechos, hermano. En ellos había un prejuicio racial. Igual, los judíos no querían el cristianismo y por tanto le hostigaban a que el cristiano tenía que utilizar o llevar las prácticas que ellos llevaban, hermano. Pablo, que él tuvo que hablar con Pedro porque tenían prácticas, hermanos, que llevaban los judíos, porque esas prácticas que son los judíos, que llevan los judíos, ellos se quieren justificar por las buenas obras, por lo que hacían, hermano. Pero Pablo habla de que nosotros fuimos justificados por la fe en Jesucristo. No es por obras, para que nadie se gloríe. Pedro estaba tratando de hacer una cosa, y cuando iba con los gentiles se comportaba de otra manera. Y a veces vemos gente que la sorprendemos, hermano, en la calle, o la sorprendemos de repente hasta dentro de nosotros, hermano, haciendo prácticas indebidas. En una ocasión yo tuve que hablar con un hermano y dice, hermano, eso no está correcto, somos cristianos, lo del mundo ya quedó en el mundo. Se estaba echando unos gritotes como se les echaban aquellos que tomaban. Y dijo, no, pero son gritos en Cristo. Digo, no, eso ya quedó atrás, lo de la carne, por eso la palabra dice que tiene que haber un nuevo nacimiento, un cambio, dejar todas las cosas, y todas las cosas implican las prácticas que teníamos antes, nuestros gustos, nuestras decisiones, todo eso tiene que quedar abolido, tiene que quedar atrás. No podemos volver a traer eso a las cosas de Cristo. Tuvo que resistir cara a cara, porque dice que era de poder. Tuvo que resistir a Pedro por ese comportamiento que tenía. Aleluya. Dice que lo tuvo que hacer cuando él se dio cuenta, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Amén. Pero hoy en día le decimos a alguien, hermano, que la conducta que está llevando no está bien, que debe corregirse, que debe arrepentirse de sus malos actos, de su obra. Y la persona, hermanos, en lugar de recapacitar, agarra odio contra el otro, agarra coraje. Se van hablando, aleluya, de los hermanos, se van hablando de la iglesia. Hermanos, y por ahí andan contando cosas que no son. A veces cambian las versiones. A veces cambian las versiones.
Hemos oído gente que dice, pues para ser igual que ellos, mejor me quedo. Y lamentablemente, hermanos, a veces hasta nuestra familia ve errores en nuestro comportamiento. Por eso mismo no se quieren acercar al Señor. Por eso mucha gente critica la palabra del Señor. Mucha gente critica a los cristianos. Mirad pues con diligencia, dice Efesios 5:15, como andéis, no como necios, sino como sabios. Necesitamos, hermanos, tener ese espíritu de discernimiento para agradar a Dios y decirle al Señor, Señor, tu palabra dice que seamos irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo, que seamos irreprensibles delante de Dios. ¿Y qué es ser irreprensible? Que nadie tenga de qué señalarte ni de qué decir de ti. Pablo tuvo que hacerlo porque vio que las cosas estaban saliendo de control. A veces a alguien tenemos que decir, hermano, que eso no está bien. ¿Por qué, hermano? Porque una manzanita podría echar a perder a todas las demás. Y a veces, hermanos, eso no lo toma la mano. A veces eso se hace para nosotros una condenación porque nos miran mal, porque ya no nos quieren, porque empiezan a hablar, no, ya no voy a seguir porque no te quieren cambiar, no quieren que hagas nada. Pero es por su propio bien, hermanos, si amamos a Cristo y decimos que a Él le servimos, tenemos, si somos seguidores de Él, si queremos decir ser cristianos, hermanos, tenemos que vivir como Él. Estamos hoy cantando un canto y de repente estamos con la piernita talareando una cumbia o haciendo otra cosa. A veces hasta nos llama la atención, hermano, la música que se oye en el fondo. Y muy fácil que oímos a cada hermano decir, es la Sonora Dinamita. Yo me acuerdo cuando iba a los bailes. Y se nos va el pensamiento, se nos van las ideas, otra vez al mundo. Y dice Pablo, si lo que derrumbé lo vuelvo a edificar, ¿de qué me sirve? Y como cristianos, hermanos, es verdad. Hemos tenido pláticas en que sale el nombre de alguna novela, hermanos, y empezamos todos con que, sí, el mundo de juguete, sí, que empezamos a decir todas las novelas que veíamos. Empezamos a recordar hasta los artistas, empezamos a recordar canciones. Con una palabra que se oye, hermanos, a veces se nos va la mente al mundo. Y es difícil guardarnos para Dios. Sabemos que es difícil porque el enemigo está a las puertas, pero nosotros debemos de cerrarle las puertas al enemigo. Nosotros debemos no cerrar barreras al enemigo antes de que sea demasiado tarde. Porque cuando menos recordamos, hermanos, volvemos otra vez a edificar donde ya habíamos derribado. En un lado se comportaba como cristiano, salía y su comportamiento era otro. Y a veces nosotros, hermanos, en un momento estamos adorando al Señor y en un momento lo estamos crucificando con nuestros hechos. San Juan 12 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él. Gálatas
Gálatas 3:3 dice, aleluya, tan necios son, habiendo comenzado con el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Y vinimos a Cristo, hermanos, porque el Espíritu Santo de Dios recibimos su llamado, recibimos su palabra y decidimos cambiar nuestra vida y entregarnos a Cristo. Tomamos la decisión de servir a Dios de todo nuestro corazón, pero como que de repente se nos olvida, hermano, y volvemos otra vez atrás. Si queremos la salvación, si queremos la vida eterna, si queremos en verdad ser agradables delante de Dios, aleluya, necesitamos, hermanos, aprender a ser ordenados delante de Dios, a ser legales delante de Dios. Necesitamos aprender o entender que ya nuestra vida murió a las cosas del pecado. Nuestra vida ya no nos pertenece y ahora le servimos a Cristo. Si queremos la salvación y la vida eterna, necesitamos alejarnos de toda contaminación del mundo, dejar a un lado todas las prácticas del mundo. Amén. Y dejamos a un lado a Cristo, no sé a dónde lo arrinconamos, a dónde ponemos nuestra Biblia, hermanos, y de repente estamos haciendo otras prácticas que no tienen nada que ver con el cristiano. No sé si se ha dado cuenta. Y nosotros mismos, como líderes, tenemos la culpa porque nosotros no reprendemos el pecado. Nosotros sabemos que mucha gente practica cosas que no son agradables delante de Dios, hermano, y no les decimos nada. Y a veces si les decimos, hermana, ya no le echan las cartas. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Debemos de andar en las cosas espirituales para que la carne no tenga ninguna satisfacción. Debemos dejar morir lo terrenal que hay en nosotros, apartarnos de él. El verso 18 dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. No podemos, hermanos, decir que morimos al mundo y volver de nuevo a la vida. Hoy en día nos encontramos gente que le sirve al Señor, hasta pastores, líderes, que usted los vea aquí y el 16 de septiembre por allá están tirando el grito. Que nosotros llevamos las cosas como Dios las demanda y no conforme a nuestro dinero. Ese es el problema, hermanos, que hay en todas partes del mundo. Ahorita se vive un evangelio laico. Cada quien permite, por eso hay diferentes asociaciones, diferentes iglesias, por eso hay diferentes tipos de cultura hasta en los cristianos. Unos que visten largo, otros que son serios, otros que no lo son, otros que aceptan payasos, otros que no lo aceptan. O sea, hay de todo, porque así se ha permitido. Y vivimos un evangelio de hipocresía delante de Dios. Amén. La palabra dice, aleluya, que Pablo vio la hipocresía que había en Pedro y tuvo que reprenderlo. Dice que también otros de los judíos y aún Bernabé fueron arrastrados por la hipocresía de ellos. Y esas prácticas han llevado a un evangelio de hipocresía hoy en nuestros días. Amén.
Usted va a unas iglesias, hermanos, saltan, gritan, bailan, danzan, cantan, hacen de todo, menos agradar. Yo lo que quiero, hermanos, es que usted entienda que necesitamos ser íntegros delante de Dios en nuestra conducta, nuestros hechos, que seamos genuinos delante de Dios y no cristianos de apariencia.